Ok. Los procesos de conservación de forraje nacen de la necesidad de almacenar el alimento de calidad para periodos de escasez. Indudablemente que los excedentes de la producción de praderas y pasturas generada en los periodos de mayor crecimiento son utilizados para esta labor, pero además existe un grupo importante de especies que son destinadas en forma específica a la conservación de forraje. En la actualidad, el forraje conservado no solo se utiliza en los periodos en que falta el forraje en el campo, sino que también forman parte de la dieta anual, diaria, de algunas especies animales y de algunas categorías animales, y esto me refiero principalmente a lo que es los sistemas de engorda de ganado y los sistemas de producción de leche todo el año. El forraje permite regular y mejorar la dieta de los animales en épocas de escasez, como ya lo había mencionado, mantiene el abastecimiento de materia seca constante en los sistemas de producción animal, sin altos y bajos en respecto al volumen de la materia seca, no a la calidad. Y es una oportunidad para aprovechar los forrajes excedentarios que se generan en primavera y verano, incrementa la eficiencia de uso de algunos recursos, aumentando la productividad de los sistemas, y por supuesto que en un área reducida es posible almacenar un gran volumen de forraje, cosa que es muy importante, digamos, en los sistemas ganaderos. Los métodos de conservación de forraje en general, existen algunas variaciones, son tres. Uno es el ensilaje, el otro es el enilaje y otro es el heno. Cada método posee variantes respecto a la elaboración y a las formas y dimensiones del lugar de almacenamiento. El ensilaje en forma muy clara es un proceso en el cual se conserva el forraje a través de la fermentación anaeróbica. El enilaje también es un proceso en el cual el forraje se conserva a través de la fermentación anaeróbica, es decir, sin aire, pero que previo al almacenaje tiene un proceso de deshidratación. Y el heno es el forraje deshidratado y que contiene menos de 15% de humedad, porque valores superiores a 15% de humedad pueden generar procesos de autocombustión en los lugares donde se almacena. En la elaboración de ensilaje se deben considerar diversos aspectos que son determinantes en la calidad del producto, y también se debe considerar una gestión muy tecnificada en el proceso de corte, cosecha y almacenaje. La primera diferenciación que se debe realizar en el proceso de elaboración de un ensilaje es el tipo de especie a conservar, sea gramínea, leguminosas u otras, y por supuesto el contenido de carbohidratos solubles, que es el elemento fundamental para poder desarrollar esta fermentación anaeróbica y que la generan las bacterias ácido láctico. Otro aspecto es buscar el momento preciso con la humedad correcta y el estado fenológico que determina que un ensilaje sea de corte directo o predeshidratado. Es decir, que yo lo coseche con la humedad que tiene o que yo haga un predeshidratado previo al almacenaje.
En el proceso de elaboración de un ensilaje existe un tiempo de rezago de las praderas y pasturas que es distinto al tiempo que se utiliza en los cultivos suplementarios destinados a este proceso. Y el tiempo de rezago y el tamaño del picado determinan el volumen y necesidad de compactado del ensilaje, donde esto es un proceso por el cual uno elimina el aire y genera una condición anaeróbica en un silo. El tipo de silo y el tiempo de llenado están concatenados, dado que el primero depende de la operación de almacenaje que uno haga. La compactación y sellado son procesos claves en la elaboración de los ensilajes, dado que de ellas depende la extracción efectiva y eficiente del aire para dar la condición anaeróbica, y este proceso está directamente relacionado con el picado, como lo dije anteriormente, y con el contenido de humedad que tienen las plantas. Ahora, en el proceso de elaboración hay que tener siempre protección contra el ingreso de animales que pueden romper, ¿no es cierto?, los materiales sellantes, y el control de la apertura y corte son elementos necesarios para reducir el deterioro aeróbico que es inevitable, que se genera post apertura de un ensilaje. En relación al momento de corte, podemos observar que hay distintas épocas, distintos estados fenológicos de la planta en lo cual uno puede cortar. Por ejemplo, esto en un estado vegetativo, esta pastura está en estado vegetativo, o esta pastura en inicio de espigadura, o esto ya en plena espigadura, ¿no es cierto?, como se puede observar en la fotografía. Pues bien, del estado fenológico va a depender el tipo de ensilaje que se va a hacer. Veamos el ensilaje de corte directo. Esto, que en realidad no es para hacer ensilaje, la labor que se está haciendo en este momento es segando para soiling, es un material que no se podría ensilar en forma directa, porque no está apto para eso, porque tiene un contenido de materia seca inferior a 20%. Un ensilaje requiere como mínimo un 20% de materia seca en las plantas. Este material está al límite. Este es un material que sí se está haciendo ensilaje, y es un material que está al límite porque no está en plena espigadura, sino que está en inicio, en estado de bota de la planta, y por lo tanto el material que se está cosechando tiene entre 18 y 20% de materia seca. El color del residuo demuestra, ¿no es cierto?, la calidad del material que se está ensilando. Y este es un ensilaje que se está haciendo por sobre el 30% de materia seca, por lo tanto, este sí es un ensilaje que se hace de corte directo y que tiene una excelente calidad. Veamos ahora el ensilaje premarchito o predeshidratado. Parte el proceso, que lo vamos a ver posteriormente en la próxima clase ya detenidamente, pero para introducción al tema lo vamos a analizar ahora los procesos generales. Parte con la siega de la pastura, y ustedes pueden observar la planta que está totalmente en estado vegetativo, es decir, tiene menos de 20% de materia seca, la planta completa. El forraje segado y ya extendido sobre el suelo inicia los procesos de deshidratación, ¿cierto?, por este diferencial de potencial entre la planta y el ambiente, y para acelerar este proceso y sacar el agua superficial, producto del rocío o de la mantención de la humedad de las plantas, es que se desarrolla el proceso de remoción del forraje,
con esta rastrillo removedor o que se denomina vulgarmente pateador. Y este rastrillo genera esa turbulencia que por una parte permite la evaporación de parte del agua y por otra parte que caiga ese rocío en el suelo y la planta se pueda deshidratar con mayor facilidad. El forraje ya va a tener una mayor exposición, ¿no es cierto?, al ambiente al estar en esta condición. Posteriormente, una vez deshidratado el forraje, se va a producir el proceso de hilerado con un rastrillo como este, es un rastrillo de dientes verticales, ¿no es cierto? Y ahí se va hilerando el forraje para ser posteriormente cosechado y llevado al silo. La captura del forraje, la recogida del forraje se hace con maquinaria especializada, en este caso, que puede ser tirada por el tractor o autopropulsada. Aquí están las dos condiciones, autopropulsada y tirada por el tractor. La cosecha con autopropulsada es más rápida, ¿no es cierto? Es más rápida, pero tiene el inconveniente, digamos, que en el caso de lugares con alta cantidad de árboles, la máquina tiene que esquivar y por lo tanto el hilerado tiene que ser alejado de los árboles, a diferencia de la de tiro que puede ir más cercana. Y aquí está con la máquina de arrastre que va cosechando el forraje. El almacenaje se almacena en silos. Hay que recordar que existen dos conceptos que son distintos. Uno es el ensilaje, que es el material que uno está almacenando en este lugar, y el otro es el silo, que es el lugar donde se almacena el ensilaje. Entonces, uno cuando habla comúnmente dice ¿cómo está el silo? En realidad el silo siempre va a estar como está, las paredes van a estar como están, todo va a estar como está. Lo importante es cómo está el ensilaje, que es el producto. Este es el silo. Bueno, el enilaje, que ya lo vimos, sigue el mismo proceso anterior de siega, remoción, hilerado y después cosecha. Pero se cosecha, la deshidratación es mayor, con lo cual se llega a una deshidratación superior al 35%, entre 35 y 45% se considera enilaje. Y aquí se está embalando, ¿no es cierto?, con el sellado en bolos o en pacas, como le quieren llamar, y aquí el ensilaje embalado está listo para ser transportado al área de almacenamiento, como es este que está aquí. Normalmente estos bolos que tienen una capacidad de 1 metro cúbico, 1,2 metros cúbicos, contienen entre 550 y 850, dependiendo de la especie, 850 kilos de material verde, y entre 220 y 240 kilos de materia seca, cada uno de estos bolos que están aquí. Bien, la enificación, que es el proceso por el cual uno conserva el forraje a través de la deshidratación, uno tiene que lograr en la deshidratación que el pasto tenga una humedad inferior a 15%, idealmente entre 10 y 5%. La máquina, el proceso es igual que el premarchitamiento, ¿no es cierto?, que es la siega, la remoción, el hilerado, pero con un deshidratado más prolongado, y se hace en épocas en que efectivamente es posible deshidratar, normalmente a fines de diciembre, enero y febrero, y la cosecha se hace en forma mecánica con maquinaria diversa, porque existen, se puede embolar, se pueden hacer este otro tipo de fardo que está aquí, y de distintos tamaños. El empaque se hace con máquinas enificadoras,
Y como ustedes pueden observar aquí, el fardo normal, el fardo pequeño, que es el fardo más maniobrable, tiene 0,18 metros cúbicos, y el fardo pesa, dependiendo de la humedad y de la presión y de la compactación que haya tenido el fardo, entre 25 y 30 kilos, a veces hasta 35 kilos pueden ser. Y el traslado se hace, ¿no es cierto?, en carros de arrastre. Bueno, la calidad del forraje es un elemento fundamental, porque siempre ustedes tienen que considerar de que un ensilaje y un heno nunca va a tener más calidad que el forraje conservado, que el forraje, perdón, que el forraje con el cual se hizo el heno o el ensilaje. Es decir, hay una pérdida de calidad, sí o sí, cuando uno elabora un forraje conservado. Ahora bien, los henos y ensilajes se someten a análisis de forraje, que se hacen en laboratorios especializados, ¿no es cierto?, a través de muestras representativas de lo que uno ha cosechado, y uno tiene que saber interpretar, digamos, este resultado que se obtiene, de este reconocimiento visual primero, organoléptico después y químico. Uno tiene que tener la capacidad de reconocer la calidad, de ajustar y balancear la dieta de acuerdo a la calidad, calcular el costo del producto según el contenido nutricional y mejorar los procedimientos futuros de elaboración si es que han quedado mal realizados. La expresión de los resultados puede ser diferente según el laboratorio o solicitud especificada, digamos, por uno, y las opciones de entrega son entregar el resultado como un resultado tal como ofrecido o en base a materia seca. Hoy día prácticamente todo el mundo lo hace en base a materia seca. El tal como ofrecido o material fresco va a incluir el agua o humedad contenida en el alimento, y los nutrientes expresados bajo esta denominación representan el contenido que presenta el alimento al momento de ser entregado al laboratorio. Y los resultados expresados en base a materia seca indican que se ha removido todo el agua contenida en el forraje y la concentración de nutrientes corresponde a la contenida solo en la materia seca, y los valores reportados siempre serán superiores a aquellos expresados en base a materia húmeda, obviamente. La conversión de los resultados, tal como ofrecido a base de materia seca, que es como se expresan todos los valores en nutrición, se realiza utilizando la fórmula, ¿no es cierto?, del nutriente, tal como ofrecido por 100, dividido por el porcentaje de materia seca, y me da el porcentaje de nutriente base materia seca. Por ejemplo, si un ensilaje posee 45% de materia seca y tal como ofrecido tiene 12% de proteína, significa que en base a materia seca va a tener un contenido de proteína de 26,6% de acuerdo a la fórmula antes expresada. Ahora, el contenido de materia seca de un forraje es la proporción de la planta que no tiene agua, ¿no es cierto?, que no corresponde a agua, y el porcentaje es la resultante de el valor 100 menos el porcentaje de humedad, y en una muestra con 45% de materia seca, posee un 55% de humedad, como es lógico, ¿no es cierto? Entonces, la medición de la proteína cruda es indirecta y corresponde a una estimación basada en el contenido de nitrógeno de las plantas. Entonces, cuando uno habla de proteína, habla de un valor que es el nitrógeno total multiplicado por 6,25. Y eso está en base a la materia seca. Y la proteína cruda incluye la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico, que es urea y amoniacal. Ahora bien, en el caso del maíz, el factor por el cual se calcula la proteína es 5,75. La fibra detergente ácido
corresponde a la fracción del forraje que contiene celulosa, lignina y proteína ligada a la FDA, y se relaciona con la fracción no digestible del forraje y es un factor de cálculo del contenido energético del alimento. A mayor FDA, menor es la digestibilidad y energía que contendrá un alimento. Y la FDN es la fracción que contiene la celulosa, hemicelulosa y lignina. Recuerden que esto está medido a través del método de Van Suss, que seguramente ustedes lo vieron en química general. Y proporciona la mejor estimación del contenido total en fibra del alimento y se relaciona directamente con el consumo, ya que a mayor FDN, menor consumo de alimento, que es la fibra en el fondo. Se asume que un rumiante consume un máximo de 1,2% de su peso corporal. Entonces, de FDN. Habitualmente, y dependiendo del estado fenológico, las gramíneas contienen a igual estado fenológico mayor FDN que las leguminosas. Y otro concepto importante es considerar la digestibilidad de la FDN, que se da en diferentes horas. Normalmente uno la estandariza 48 horas, y la digestibilidad de la FDN varía entre gramíneas, leguminosas, a similar estado fenológico, y la digestión más rápida de la FDN permite una mayor velocidad de paso por el rumen y con ello un mayor consumo. Entonces, la reducción de la digestibilidad se asocia a un mayor contenido de lignina en la fracción del FDN y por lo tanto a un menor consumo de nutrientes digestibles. Y la lignina es el polímero componente de las paredes celulares de las plantas que suministra la rigidez y el soporte estructural y que no puede ser digerido por las enzimas del animal, y con el avance de la madurez de las plantas aumenta el contenido de lignina. Y los minerales, en un análisis de alimentos es habitual encontrar los valores de algunos minerales como el calcio, fósforo, magnesio y potasio, que son fundamentales, digamos, en la nutrición de los alimentos. Y el resultado tiene una expresión porcentual respecto a la materia seca. Ahora, la energía neta de lactación corresponde a un término acuñado por el National Research Council, NRC, para estimar los requerimientos energéticos y los valores energéticos de los alimentos para vacas lecheras, y se expresa en megacalorías, no en kilocalorías, también se puede expresar, pero normalmente es en megacalorías por kilo de materia seca. La de mantenimiento corresponde a la energía para mantener los animales y se aplica principalmente al ganado de carne, y la de ganancia corresponde al valor de energía de los alimentos para la deposición de tejido corporal, crecimiento y ganancia de peso. Ambos conceptos son necesarios para expresar los requerimientos energéticos totales del ganado y se expresa en megacalorías. Los lípidos totales o el extracto etéreo, ¿no es cierto?, es el término que incluye las sustancias que son solubles en éter, razón por la cual se llama extracto etéreo, ¿no es cierto? Y además de los lípidos incluye otras sustancias solubles en la grasa como son la clorofila y las vitaminas liposolubles. Y corresponde a una fracción que tiene un alto contenido energético y por eso es tan importante conocerlo. Y los carbohidratos no fibrosos corresponden a los carbohidratos de alta digestibilidad y que no son recuperados en la FDN, y su cálculo tiene una fórmula que relaciona la proteína, la FDN, el extracto etéreo y las heces. Y este valor sí que es muy importante porque representa la suma de la proteína digestible, los carbohidratos y los lípidos, y debido a que los animales son usados, los alimentos, perdón, son usados de forma diferente en las diferentes especies, el porcentaje del total de nutrientes digestibles de un alimento puede ser distinto, digamos, expresado de forma diferente para las diferentes especies animales. Este se correlaciona con la energía y este concepto es estimado de diferentes maneras según el laboratorio, existiendo fórmulas como esta que están aquí presentes en esta presentación. Ahora, la materia seca digestible es la estimación de la digestibilidad de un alimento y puede reemplazar el valor de nutrientes digestibles totales y se estima a partir de la FDA,
de la fibra digestible ácida, detergente ácido, perdón, y a mayor FDA, menor será la digestibilidad de la materia seca. Y hay una fórmula de cálculo que es la que se presenta aquí, que está relacionada con la FDA y dos factores. Pues bien, veamos algunos valores referenciales de calidad de los ensilajes, en el cual nosotros podemos ver un nivel que es considerado superior, un buen nivel, muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Veamos el superior, donde la proteína es mayor a 19%, la FDA menor a 31% y la FDN menor a 40%, y la digestibilidad superior a 65% y un consumo de materia seca mayor a 3 kilos. Ahora bien, respecto al peso, al 3% respecto al peso vivo del animal. Uno malo es que tenga baja proteína, menos de 8, FDA muy alta, FDN muy alto, digestibilidad menor a 53% y un consumo de 1,8. Bien, esto es algunos elementos necesarios para que nos empecemos a entender en el proceso de conservación de forrajes. Para que entendamos de que en realidad la conservación de forraje es un proceso que se desarrolla con mucha ingeniería, con mucho conocimiento técnico, con muchos elementos a considerar y que tiene un alto valor nutricional, un alto valor económico y un alto valor ecológico el proceso. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado con, en lo que se refiere a el proceso, a la decisión y a la forma en que lo va a hacer. Muy bien. Si tienen alguna duda respecto a nuestra presentación inicial de este curso. Bien, si no lo hay... Por mi parte no, profe, quedó claro. ¿Cómo? Que quedó claro, según yo, al Muy menos para bien, mí. muy bien, Vicente. Bien, en la próxima semana continuaremos hablando de conservación de forraje y nos abocaremos primero de forma detallada al ensilaje. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. Chao, profe. Adiós. Chao, Chao, profe, profe, que esté esté bien. bien. Gracias igualmente.